Hola, mi nombre es Fiorella Calderón, soy la gestora de innovación de Clínica Bíblica y estamos aquí con la doctora Rueda porque, como parte de este proyecto Vivenza, quisimos crear este espacio que nos va a permitir ampliar un montón de temas, pero sobre todo hoy lo que queremos es contarles un poquito qué es Vivenza, de dónde nace y cuál es como la visión de esto que ya en realidad empezamos a hacer. Entonces tenemos acá a la doctora, bienvenida. Muchas gracias, Fiorella. Bueno, yo soy farmacéutica hace 13 años y llevo 12 años trabajando aquí en Clínica Bíblica y desde hace 2 meses aproximadamente empezamos este hermoso proyecto acá en Clínica Bíblica que se llama Vivenza, que es una farmacia integrativa. De pronto tal vez podríamos empezar por explicar un poquito qué es una farmacia integrativa, ¿verdad? O sea, tal vez como explicar qué se puede encontrar acá, ¿verdad? Ok, Podemos partir de ahí. en realidad este término de farmacia integrativa es algo que empezamos a construir hace unos meses, ¿verdad? Es como un concepto nuevo acá en Costa Rica, donde lo que queremos es no solo recomendar y vender un producto, sino ver al paciente de una forma integral, ver a un paciente como evaluando cuál puede ser la causa de un síntoma por el que viene. Por ejemplo, si un paciente tiene problemas de sueño, que no puede dormir bien o que duerme y se levanta a las 2 de la mañana todos los días y no puede seguir durmiendo, entonces ir además viendo, bueno, son tus hábitos, cómo es tu higiene de sueño, a qué hora tomas café, a qué hora haces ejercicio, ir más allá que solo dar un producto que si bien va a ayudar y beneficiar al paciente, hay otras cosas que pueden ayudar a mejorar y optimizar su estado de salud. Entonces, la idea es un acompañamiento al paciente, además selección de productos, que sean productos que el paciente esté seguro que pueda consumir, que esté seguro de lo que tiene la cápsula, es lo que realmente dice la etiqueta, ¿verdad? Entonces, como por ahí anda, en vista de que, no sé si han notado que este mercado ha aumentado mucho en los últimos años, ¿verdad? Esta necesidad de este tipo de productos, ¿verdad? Que son productos naturales medicinales, son suplementos alimenticios, es cosmética más natural, ¿verdad? Por ahí anda. Claro, y tal vez podríamos como devolvernos un poquito como al origen de todo esto, Claro. ¿verdad? Explicando un poco porque es que ahora quisimos pues implementar este tipo de farmacia. Un poco para modo de contexto, Clínica Bíblica como parte de sus pilares es la innovación, ¿verdad? Es uno de nuestros valores, se invierte mucho tiempo, ¿verdad? Hay mucha intención como en entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? De qué se está hablando, o sea, qué temas hay nuevos en cuanto a salud que necesita la gente, ¿verdad? Y parte un poco, en realidad ese es mi trabajo, ¿verdad? De estar como muy pendiente de esas cosas y de ahí partimos, ¿verdad? Usted lo decía bien. En su momento empezamos a investigar, empezamos a entender esto que justamente se llama así, es una economía del wellness, ¿verdad? Es casi todo un sector en el que, como dice usted, hay un montón de productos, hay un montón de pronto, ya no es solo como el producto como tal, sino también servicios, ¿verdad? Tecnología, un montón de cosas. Y empezamos como a estudiarlo, analizarlo y justamente ahí nos damos cuenta de algo importante, ¿verdad? Y es que más que el hecho de vender un producto, porque de pronto puede ser interesante, ¿verdad? Ese mercado es qué control o qué filtro de pronto tienen las personas, tienen nuestros pacientes para saber qué elegir, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a conversar y nos preguntamos justamente eso, ¿cuál es el rol? ¿Cuál, de pronto, bueno, la primera pregunta fue, ¿deberíamos tener un rol? ¿Verdad? Nosotros como hospital, los profesionales de salud deberían tener un rol y luego, ¿cuál es ese rol? Ujú. Sí, ahí fuimos construyéndolo, o sea, yo como a los meses recuerdo, ¿verdad? De iniciar el plan, me metí también en el proyecto
Y ha sido como muy bonito porque es ir construyendo ese enfoque a donde queríamos ir, ¿verdad? También pensar en ser un apoyo para los médicos que mandan ese tipo de productos, pero tal vez no tienen como esa base que tiene un farmacéutico, ¿verdad? Para poder seleccionar un producto, ver las normas de calidad que tienen y todo, ¿verdad? Entonces, es súper importante. O sea, por ejemplo, hace unos años hubo como toda una controversia sobre un establecimiento que se dieron cuenta, el Ministerio de Salud vino, allanó y vio que muchos productos no tienen registro de salud. Y además que muchos, o sea, al hacer el análisis, o sea, muchos productos no tenían lo que realmente la cápsula decía que tenía. Entonces, ahí es donde yo siento que el farmacéutico tiene como un rol importante. Siento como que es como el principal rol de ver el control de este tipo de productos, que estos productos sean eficaces, que sean realmente lo que dicen ser, que sean de buena calidad, que sean seguros para el paciente. Y además, por otro lado, ese acompañamiento de decir, este es el paciente que realmente necesita este producto, es un paciente que para él va a ser seguro, lo necesita o lo está tomando de más, porque a veces con este enredo y este exceso de información más bien sentimos que tenemos que tomarlo todo y a veces no lo necesitamos todo, ¿verdad? Entonces, que es muy bonito como de parte del hospital poder llegar a esa parte donde no estábamos abarcando y de hecho que en Costa Rica no había nada, un concepto de farmacia así, ¿verdad? Entonces... Y creo que eso es como interesante porque justamente en el desarrollo del proyecto empezamos a conversar con algunos médicos, ¿verdad? Porque de pronto nos encontramos en esta cuestión, ¿verdad? De qué tanto se debería o no fomentar el uso de estos productos, ¿verdad? Porque tal vez hace unos años daban un poquito más de miedo, ¿verdad? De pronto había una separación. O pensaban que no marcada, servían para nada. O se pensaba que no servían, se hacía como una separación entre lo que era como más tradicionalmente clínico, médico y lo que era natural. Pero empezamos como a conversar con los médicos y vamos poco a poco dándonos cuenta de que sí, hay muchos médicos que quieren usar ese tipo de productos, pero había un cierto miedo de a dónde los mando, ¿verdad? Y cómo me aseguro de que a donde los mande a comprar estos productos, de pronto los orienten bien, no les vendan tal vez otra cosa, ¿verdad? Entonces poco a poco fuimos como confirmando un poco esa necesidad. Y es que ha aumentado, por este aumento en este mercado, también ha aumentado la cantidad de evidencia científica que hay alrededor de este tipo de suplementos, ¿verdad? Y también los productos naturales medicinales, o sea, a veces se subestima el poder que puede tener, ¿verdad? O sea, tanto por el lado bueno de beneficios como peligro, ¿verdad? Porque lo que hablábamos, que no todo lo natural siempre es seguro. Y creo que ese es un buen punto como para hablar un poquito de ese tema, porque era una de las, o de pronto fue como lo primero que empezamos a notar un montón, ¿verdad? Yo empiezo a investigar y empiezo a encontrar de pronto como estas tendencias, estas palabras que son muy recurrentes en internet, en redes sociales, ¿verdad? Ahora también está el tema de la inteligencia artificial, donde hay muchas recomendaciones de pronto un poco a la ligera, o sea, son recomendaciones que no vienen necesariamente de un médico, porque estábamos hablando de ese escenario Total. Donde había un médico en medio, pero también entonces hablábamos de que ya no es solo lo que me recomienda el médico, sino también lo que me recomendó mi mamá o mi tía o mi amiga, ¿verdad? O la persona aquí en redes sociales que está aplicando algo a ella, ¿verdad? A su caso, pero entonces yo creo que yo lo puedo aplicar también. Y de hecho parte de lo que encontrábamos es que en la pandemia eso se multiplicó muchísimo porque Totalmente. nos virtualizamos un montón. Entonces creo que podríamos tal vez tratar de entender y aprovechando, ¿verdad? Y creo que eso es importante, esta formación que tiene usted en fitoterapia, aclarar justamente eso, ¿verdad? Natural no quiere decir que no tiene peligro. Sí, sí, totalmente. En pandemia hubo un aumento demasiado de cosas para mejorar la inmunidad, para sentirnos mejor y también como que se hizo como una división entre pacientes que tenían factores de riesgo y pacientes que no tenían factores de riesgo. Se alertó también a las personas, ¿verdad? Y con respecto a eso de los productos, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que decían mucho dióxido de cloro
o megadosis de vitamina C, que por ejemplo en el dióxido de cloro no tiene como una evidencia científica. Y megadosis de vitamina C, o sea, también puede ser contraproducente para algunos pacientes y hay que aplicarse de una buena forma. Tiene que aplicar, por ejemplo, si va a ser intravenoso lento, porque si no el paciente lo orina, puede predisponer el paciente a cálculos renales. Entonces, se cree que es totalmente inocuo, pero tiene que ser con supervisión médica y en ciertos casos, no para todos los casos, no para decir, no, me voy a poner esto y mejoro la inmunidad. No, no en todos los casos es necesario. A veces también se necesitan otras herramientas como hábitos de vida para tener como una salud adecuada. También recuerdo mucho la cúrcuma, que la cúrcuma la usaban mucho como para desinflamar, la cúrcuma la usan para el sistema inmune, tiene como muchas funciones ahora, anticancerígena, ¿verdad? Y resulta que la ginkgo biloba puede interactuar tal vez con anticoagulantes. Entonces, tal vez la vecina viene y te lo recomienda a vos y ni siquiera te preguntó, hey, ¿usted padece de algo, es alérgica a algo, toma algún otro tratamiento? No, nada más tome cúrcuma, porque la cúrcuma normalmente es un condimento. Y entonces dicen, no, si es un condimento no va a pasar nada y un paciente anticoagulante puede aumentar el riesgo de sangrado, por ejemplo. Creo que ejemplo. tal vez ahí está un poquito la clave, porque hay como que encontrar ese balance entre no es que no hagan, o sea, sí hacen, sí hay propiedades. La cúrcuma, ¿verdad? Que era un ejemplo que de pronto por ahí conversábamos. En mi casa durante la pandemia, ¿verdad? Mi mamá nos daba té de cúrcuma 4 veces al día, ¿verdad? Entonces, de pronto, y había algo de razón, había algún tipo como de lógica en creer que la cúrcuma podía hacer algo, pero no necesariamente nosotros lo entendemos. Y creo que ese es un poco el punto de haber creado este espacio, no solo como una tienda donde se puede comprar esos productos, sino también donde queremos conversar y generar este tipo de diálogos, porque nosotros los que no somos profesionales de salud necesitamos poder pues entender bueno, primero entender que no lo sabemos, aunque nos lo diga alguna inteligencia artificial o aunque lo encontremos en internet, realmente no tenemos como el conocimiento necesario para tomar ese tipo de decisiones, pero también ser como más conscientes de nuestro propio cuerpo, entender mi contexto. De pronto aquí está el peligro de los autodiagnósticos que en general nos preocupan. Es algo que hemos conversado sobre el tipo de paciente o el cambio que ha habido como en el tipo de paciente que se tiene ahora en el hospital, que es paciente que viene más informado, ¿verdad? Pero entonces ahí hay como una línea entre no autodiagnosticarme, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ser consciente que puedo implementar estas cosas. Y aquí, digamos, el farmacéutico en muchos casos es como la primera línea de contacto con el paciente, porque tienes algo y generalmente al primer lugar donde acudes es a una farmacia. Entonces, la idea en esto es como ampliar ese concepto de farmacia y también hacer como un acompañamiento más uno a uno con los pacientes, hacer como un historial un poquito más profundo de todo ese contexto del que viene él, ¿verdad? También. Entonces, eso puede ayudar mucho como a contrarrestar ese exceso de información que hay en internet. O sea, los farmacéuticos tenemos un estudio de muchos años de carrera, ¿verdad? Hemos visto profundamente el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces, es diferente a que una inteligencia artificial o una página, un artículo, una revista te recomiende algo. Y creo que ahí la palabra historial es importante justamente por eso, porque muchas veces, y de pronto tal vez cuando no se tiene esta figura, y nada más compramos el producto, nos vamos, creemos que con tomarlo un par de días ya va a tener cierto efecto y no se entiende tal vez como que es un proceso, ¿verdad? De hecho, cuando conceptualizamos todo, Vivenza, hablábamos de que es cuidado cotidiano, de que tiene mucho que ver con hábitos, que no son de pronto resultados a corto plazo, ¿verdad? Que hay que irlos como construyendo y ese historial o ese seguimiento después de que yo empiezo a aplicar o a consumir algún producto es justamente lo que creemos que falta, ¿verdad? Porque hay como
como esta, es algo, ¿verdad? Que se ha estudiado, que antes nos vendían mucho estas pociones, ¿verdad? Estos productos mágicos que nos resolvían las cosas muy rápido, y más bien ahora estamos como desacelerándonos, entendiendo en que es un estilo de vida, ¿verdad? Entonces creo, ¿verdad? Tal vez volviendo un poco a este rol que queremos retomar, o más bien como darle al farmacéutico, es justamente ese seguimiento, ¿no? Totalmente. Son como muchas aristas, digamos, en esto de salud integrativa. Lo que queremos es, y lo que queremos formar como una comunidad. Queremos formar como algo donde podamos orientar con información real a los pacientes de qué realmente funciona para ser como la mejor versión de la salud de uno mismo, ¿verdad? Y con eso prevenir enfermedades a futuro, sentirnos mejor, tener más energía, sí, todo con pequeñas cosas. Entonces es como por decir, dormir bien, comer bien, alimentarnos bien, el agua que consumimos, y también no solo cosas así, sino también el consumo, es que hablamos, qué consumimos, qué tipo de información leemos, las personas con las que nos relacionamos, el tipo de alimentos, si son orgánicos, si no son orgánicos, cuánta variedad de verduras comemos a la semana. O sea, son tantas pequeñas cosas que se vuelve demasiada información, y la idea, el plan que tenemos es ir poco a poco, ir abarcando todos estos temas para que estén como al tanto, ¿verdad? De todo esto, nos estén siguiendo, y también, o sea, sepan que estamos aquí, que estamos a un mensaje de distancia para poder orientarlos, ¿verdad? Con eso. Uh-huh. Sí, tal vez como para ir cerrando, ¿verdad? Un poquito como retomar justamente eso, es una experiencia, o sea, nosotros creemos y de pronto aquí yo tengo como la particularidad de que obviamente tengo todo este contexto, hemos tenido toda su orientación durante el desarrollo del proyecto, pero yo también soy una persona no profesional en salud, ¿verdad? Entonces, de pronto, y es un poco este tema de vivir esta experiencia integrativa, y así era como lo hablábamos, de poder venir, conversar de pronto con usted o con alguno de los compañeros y conversar un poquito como de ese contexto, ¿verdad? Esa relación creo que es importante, ¿verdad? Lo que queremos hacer, y estos espacios, ¿verdad? También, entonces de pronto, ¿qué sigue, verdad? Hacia dónde más queremos llegar, es parte de lo que podríamos tal vez ahorita conversar un poquito, ¿verdad? Como decirles, para tal vez que estén atentos por ahí a lo que se viene. Totalmente, bueno, tenemos como varias fases de este proyecto, ¿verdad? Ahora es de hacer una buena selección de productos, recibir a los pacientes. Próximamente queremos abrirnos más en redes sociales, estar haciendo como publicaciones diarias de diferentes temas de salud que podemos, porque los hábitos se van construyendo generalmente poco a poco. Si damos una lista de 20 cosas para mejorar, a veces cuesta mucho seguirlas todas al mismo tiempo. Entonces la idea es ir como poco a poco haciendo recomendaciones para, ojalá, que se vayan integrando en la vida de las personas que estén interesadas en construir su salud. Uh-huh. Tal vez nada más como para agregarle, saber que el espacio está abierto, sobre todo tal vez estos espacios queremos tenerlos, y próximamente vamos a ir teniendo estos espacios con especialistas, ¿verdad? En algunos temas, entonces también abrir un poco la puerta a que nos digan, ¿verdad? ¿Qué temas les interesa? ¿Qué podemos de pronto abordar? ¿Qué cosillas de pronto escuchamos por ahí que uno dice como, ¿será cierto o no será cierto? O los temores incluso que pueden haber. Entonces esa es un poco la idea de este espacio, los canales están abiertos. En este momento creo que eso es importante, estamos en San José, en la sede central de Clínica Bíblica, y también estamos en los distintos canales, redes sociales, ¿verdad? Sí, para que nos sigan, y ahí están también el contacto del WhatsApp, ¿verdad? Están como un mensaje de distancia, y estamos para servirles. Entonces, muchísimas gracias por quedarse aquí hasta el final del video,
Gracias por acompañarnos. Gracias, Fío. Gracias a usted y listo. Nos vemos. Nos vemos.